Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de mitos y realidades. En este caso nos acompaña el doctor Agustín Apesteguía, que es director médico de Acudir. Hola Agustín, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Vale, muchas gracias a todos los que están de aquel lado y que nos van a escuchar hoy. Y en el mes del corazón, hoy vamos a hablar acerca de algunos mitos y realidades para que ustedes tengan información de calidad, para que si lo decidan puedan vivir más y mejor. Largamos, Agustín, con los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, que son aquellos factores que aumentan la probabilidad que tiene uno de padecerla. Uno muy importante es la hipertensión arterial. Y algunos de los mitos hablan de que sabría que tengo hipertensión arterial porque tengo síntomas. ¿Esto es así? No, es un mito, por ahí es medio duro ya arrancar desmitificando algo, pero es importante que quede en claro. La hipertensión es una enfermedad en sí y es un factor de riesgo muy importante para tener una enfermedad cardiovascular o una cardiopatía isquémica. La hipertensión es una enfermedad muy silenciosa, ¿ok? Durante muchos años podemos no tener ningún síntoma y el día que lo tenemos ya es una complicación grave. Y la manera de saber que somos hipertensos no es porque tengamos algún dolor de cabeza o alguna molestia, sino que lo vamos a detectar yendo a nuestro control médico anual y tomándonos la presión para saber de esta situación. Perfecto. Otro de los mitos tienen que ver con que soy demasiado joven para preocuparme por mi corazón. Bien. Mito, es importante que desde jóvenes, desde pequeños, nos preocupemos por nuestro corazón, ¿ok? Y no tarde, cuando ya tenemos una complicación y ese corazón necesita de mucho tratamiento. Y para preocuparnos u ocuparnos, que en realidad sería esa, si se quiere el término, ocuparnos desde jóvenes, es tener un estilo de vida saludable, ¿ok? Y si querés ahí ya empezamos a disparar algunos conceptos, pero tener una dieta saludable, hacer actividad física aeróbica y periódica, no consumir alcohol en exceso, no fumar, tener una dieta saludable, es la manera de ocuparnos de jóvenes de nuestro corazón. Bien. Las mujeres no se ven afectadas tanto como los hombres con el corazón. Bien. Bueno, eso no es tan así. En realidad, si se quiere, o para que quede claro, la mujer tiene en su etapa menstrual, digamos antes de la menopausia, el estrógeno como hormona que la va a proteger un poco del riesgo cardiovascular. Pasada esta etapa, la mujer entra en un porcentaje muy elevado de riesgo cardiovascular. Pero si la mujer llega a esta edad con un estilo de vida no saludable, posiblemente el riesgo se exceda en 30 o 40% más de lo que tenía previamente. Entonces, para que quede claro el concepto, la mujer tiene riesgo cardiovascular igual que el hombre y posmenopáusica posiblemente se exacerbe, crezca mucho, ¿ok? El concepto que tiene que quedar es que uno tiene que tener un hábito saludable de vida. De hecho, Agustín, aclaremos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, no solamente en Argentina, sino también en todo el mundo. Sí. Y de discapacidad, que no es un dato menor, la enfermedad cardiovascular en realidad se llama cerebro cardiovascular, y ustedes saben que es la primera causa de discapacidad en el mundo entero, en países desarrollados y no tan desarrollados. Y las mujeres, como parece que le damos mucho más importancia a la salud ginecológica, todos los años vamos al ginecólogo y nos olvidamos un poquito del corazón, que realmente sí, es la causa que te lleva más muerte. Eso se ve mucho en consultorio, cuando viene alguien ya 40, 50 años que nunca consultó a un clínico, nunca consultó a un cardiólogo, pero todos los años se hizo el chequeo con su ginecólogo, la mujer fundamentalmente, y viene cuando el colesterol le dio mal o con alguna cuestión y el ginecólogo le dice hasta acá llegué yo. Estaría bueno que ese paradigma cambie, ¿ok? Que cuando somos jóvenes una consulta anual no nos va a venir nada mal y cuando nos empezamos a hacer un poquito más grande tenemos que tener un control un poquito más estricto de nuestra salud. Lo que no quiere decir es que tengamos que empezar a tomar medicación ni hacer nada raro, solamente estar al corriente de nuestra salud y prevenir, que me parece que esa es un poco la idea de toda esta cuestión, digamos, darle herramientas y tips para que uno pueda prevenir enfermedades y no solo tratarlas. Y no llegar al infarto, ¿no? Hablemos un poquito de infarto. El mito dice que todo dolor de pecho que un paciente tiene es un infarto. Bien, bueno, no es así.
Sí, lo que decimos en general es, está bueno que cuando a uno le duele el pecho, lo tenga como una marca registrada y sospeche que pueda tener un evento coronario, un infarto, y que por esto consulte inmediatamente, ¿ok? Está bueno, pero no siempre que nos duele el pecho es sinónimo de un infarto. Hay un montón de otras cuestiones osteomusculares y de otra índole que pueden hacernos doler el pecho. Pero está bien que consultemos, ¿ok? Es muy importante que si tenemos un dolor de pecho, que no lo podemos relacionar con nada, es algo nuevo o nos da un poco de angustia, se haga la consulta y sea el profesional de la salud el que les diga, quédate tranquilo, hicimos estos estudios, no es un infarto. Entonces me quedo tranquilo, sabré que estoy teniendo un infarto porque voy a tener dolor de pecho. No, por eso digo, el infarto tiene algunos síntomas que son muy característicos, ¿eh? Eso es, digamos, el dolor de pecho, si se quiere, técnico de un infarto. Uno dice, tengo un dolor de pecho opresivo, siento que tengo una pata de elefante sobre mi pecho, no puedo respirar, se me puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, puedo tener náuseas, sudoración, pero ustedes saben que en la medicina nunca 1 más 1 es 2. Entonces, muchos de los infartos no se presentan con estos síntomas típicos, ¿ok? Y, por ejemplo, en un paciente diabético, ¿no? Y ya, si se quiere, relacionando una patología que también es un factor de riesgo sumamente importante, y es una patología sumamente prevalente en la Argentina, la diabetes, ¿ok? Que también es una enfermedad silenciosa, porque se presenta cuando ya hay una complicación muy grave. Estos pacientes diabéticos, cuando tienen un infarto, más del 50% tiene síntomas totalmente atípicos, ¿ok? Ahora, si yo hice mi control periódico anual, posiblemente me voy a enterar si tengo hipertensión, si tengo sobrepeso, si tengo diabetes, y voy a poder prevenir este evento que, si se quiere, es el más temido junto con el paro cardiorrespiratorio. Bien, y mitos que rodean al infarto, el susto, el estrés, ¿tiene que ver con la predisposición a tener un infarto? Bien, no. El susto, el estrés, lo que genera es una descarga adrenérgica en nuestro cuerpo, nos tira mucha energía, lo cual, si uno tiene un corazón enfermo, no cuidado, posiblemente tenga más probabilidades de tener un evento de este tipo, pero no porque yo me angustie o esté estresado, siempre voy a tener un infarto, ¿ok? Bien, y hablando de hábitos saludables, los omega 3 que están tan de moda, ¿son indispensables para tener una buena salud cardiovascular? Sí, son muy importantes, son sumamente importantes. Eso está comprobado científicamente que tiene efectos beneficiosos para prevenir estas cuestiones cardiovasculares, ¿ok? Lo ideal es que lo podamos ingerir de manera natural, del pescado, de algunas verduras. No a todos les gusta el pescado y siempre hay que remarcar esto, porque después viene la gente al consultorio y dice, pero yo como pescado todas las semanas, ¿eh? Pero se comen rebozado, frito, cuestiones por el estilo. El pescado tiene que ser totalmente magro, tiene que ser al horno, para que el omega 3 esté en sus propiedades que estamos buscando. Y si no, vienen algunos comprimidos naturales de esto, pero sí, son muy beneficiosos. Bien, otro de los mitos tiene que ver con la gente joven que tiene mucha familia enferma, cardiópata, con enfermedad ya instalada, que en algún momento me va a tocar. Digamos, no hago nada porque en algún momento ya me va a tocar a mí. ¿Esto es un mito o una realidad? No, es un mito. Sí, cuando uno tiene una carga genética, si digamos nuestros padres tienen alguna cuestión genética cardiovascular, vamos a tener un riesgo un poco más elevado, ¿ok? Pero no siempre tiene que ver con la genética y ese es uno de los mayores, si se quiere, errores o mitos. Si mi papá tenía colesterol, entonces yo también voy a tener colesterol. Sí, mi papá quizás tenía colesterol porque no caminaba, no hacía actividad física, comía mal, tomaba alcohol, fumaba y cuestiones por el estilo. Todos esos factores se llaman factores de riesgo modificables, ¿ok? Si yo en todos ellos, puedo intervenir y puedo mejorarlos. Como saludablemente, hago actividad física, no fumo, no tomo alcohol en exceso, claramente no voy a tener riesgo cardiovascular posiblemente. Bien, ¿Okay? y ya que hablaste del colesterol, también cuando habla de colesterol es un factor saludable. ¿A qué edad le podemos aconsejar a los jóvenes que se empiecen a dosar el colesterol en sangre para saber si tienen o no el colesterol alto? Bien, eso uno no puede hacer una generalidad porque va a depender mucho de esto que decíamos recién. Digo, si claramente mi familia tiene una carga genética, una enfermedad hereditaria relacionada al colesterol, posiblemente desde pequeño tengamos que hacer un chequeo más estricto. Ahora, en general, para el común de todos nosotros, digamos que una persona de 20 años debería hacerse un chequeo de laboratorio para ver el colesterol cada 3 o 5 años,
a los 30 años posiblemente cada 2, y a los 40 ya nos toca anualmente, y a los 50 también. Bien, cambiando un poquito de tema, ahora hablando de insuficiencia cardíaca, la gente cree que la insuficiencia cardíaca tiene que ver como cuando deja el corazón de latir. Bien. Mito: cuando nuestro corazón deja de latir es un paro cardiorrespiratorio. La insuficiencia cardíaca fundamentalmente habla de la función del corazón, ¿ok? Cuando uno, si se quiere, lo mide del 0 al 100, posiblemente una persona joven el corazón funciona al 100%. Cuando empezamos a tener algunas enfermedades, ese corazón puede empezar a trabajar en menos, y cuando tenemos un infarto, alguna secuela relacionada con la función del corazón nos puede quedar, ¿ok? Nos puede quedar, y perdón, por ahí me anticipo alguna cuestión, pero digo, podemos rehabilitar, ¿ok? No tenemos que quedarnos con que si tuve un infarto, quedé afuera de todo y ya no puedo volver a hacer nada de lo que hacía antes, me tengo que quedar sentadito mirando la televisión y cuidándome de que no me vuelva a infartar. Bueno, ya que hablaste del tema, ¿y qué pasa con la actividad sexual después de un infarto? Bien. La actividad sexual, como cualquier tipo de actividad física, no va a quedar bajo ningún punto de vista restringido. Uno puede volver a tener su vida habitual, dentro de hábitos saludables, ¿ok? Digo, no va a volver a comer mal y a tomar mal si es que lo hacía. Lo que sí tiene que hacer es, post-infarto, pasado este evento agudo, tener algún tipo de rehabilitación cardiovascular supervisada por un profesional o por un equipo de profesionales de la salud. En función de cómo haya quedado ese corazón, le van a decir, tenés que empezar de esta manera, va a ser gradual, pero claramente en la gran mayoría de los pacientes que rehabilitan su corazón van a tener una vida totalmente normal, igual que la que tenían antes. No van a dejar de hacer sus actividades físicas bajo ningún punto de vista. Así es, si corrían maratones, las van a volver a correr con el tiempo adecuado para la rehabilitación. Hay otros pacientes que hablan de dolores en las piernas y los atribuyen a dolores musculares y no se piensa, ¿no?, que podría ser algo relacionado con los vasos sanguíneos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Es mito, realidad? Perfecto. Sí, es un mito, es un mito que sea solo muscular. Claramente, así como se afectan nuestras arterias del corazón, de la misma manera se afectan todas las arterias del cuerpo, ¿ok? Y en este sentido hay una enfermedad que se llama claudicación intermitente, que tiene que ver con la obstrucción de las arterias periféricas, y cuando esto nos pasa en las piernas fundamentalmente, empezamos a tener cierta cantidad de metros que caminamos, un dolor muy intenso, en donde la gente habitualmente relata un dolor intenso que tiene que frenar su marcha, el signo de la vidriera, mira para hacerse el distraído un poquito a la vidriera, y cuando calma el dolor, sigue. Esto tiene que ver igual que con las enfermedades coronarias, que con las arterias coronarias, ¿ok? Se van obstruyendo hasta que en algún momento nos puede generar un infarto de esto. Hay que prestarle mucha atención, no hay que quedarse con que solo es muscular, hay que ir a hacer una consulta médica, y si uno hace un control médico periódico, anual, bianual, trianual, probablemente tenga un profesional de la salud de confianza con quien pueda charlar estos temas. No es lo mismo ir un sábado a las 3 de la tarde por un dolor agudo de las piernas a una guardia en donde no nos conocen, en donde probablemente no lo tengan que resolver agudamente, ¿ok? Y se hace un trabajo más a largo plazo. Por eso es importante el control médico periódico. Y el consultar si uno tiene un evento. Si uno tiene un evento agudo, ir a consultar inmediatamente. Otro de los temas tiene que ver con la rapidez que late el corazón, que el paciente lo refiere como palpitaciones. Y algunos pacientes creen que cuando les late rápido están teniendo un ataque cardíaco. Bien. No, eso, las palpitaciones en general nos hablan de que puede haber alguna arritmia. La gran mayoría de las arritmias, que es una alteración eléctrica del corazón, son benignas, ¿ok? Hay arritmias que tienen que ver con la respiración. Cuando uno empieza a respirar de cierta manera, nuestra actividad eléctrica puede cambiar. Sí, cuando este latido es muy sentido o cuando nos genera algún otro tipo de síntoma, como falta de aire o alguna otra cuestión, uno tiene que hacer una consulta inmediata, ¿ok? Con un electrocardiograma o con algún otro estudio, claramente nosotros vamos a poder definir de qué se trata esta situación, ¿ok? Pero no es un paro, no es un infarto, sino que tiene que ver con alguna cuestión más eléctrica de nuestro corazón. Y en aquellos pacientes jóvenes que se infartan,
50 años, que dice, bueno, no voy a poder hacer más actividad física, me dijeron que tengo insuficiencia cardíaca, tengo un corazón de una persona de 80 años. ¿Qué les podemos decir? Primero y principal que no es así, ¿ok? El corazón no es que envejece, sino que posiblemente quede dañado inicialmente después de un infarto, ¿ok? Ustedes saben que el infarto es cuando se obstruye una arteria y no le llega la sangre a una parte del corazón, que es un músculo, esa parte va a tener un deterioro, pero eso se puede rehabilitar, ¿ok? Es un poco lo que decíamos hoy. Después de un infarto, uno tiene que hacer una rehabilitación acorde a cada uno y a la situación que le pasó y posiblemente pueda volver a hacer lo que tenga que hacer. Si tiene 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, lo que venía haciendo previamente. Este es un tema importante. La Argentina tiene una tasa de obesidad infantil muy elevada. Nosotros, vos Vale lo sabés muy bien, ya estamos viendo cada vez más gente joven con este tipo de patología, ¿ok? Con patología, con cardiopatía isquémica, con eventos relacionados con todo esto. Imagínense que, por eso hablamos de la discapacidad. Si una persona con 35 años tiene un infarto y yo le digo, no podés volver a hacer nada de lo que venías haciendo antes, tiene 35, 30, 25 años laborales en donde los va a perder. Y no es así, ¿ok? Claramente hay que rehabilitar y van a volver a hacer lo que venían haciendo antes. Sí, hablando de obesidad, el aumento del índice de masa corporal está directamente relacionado con el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Así que es un tema muy importante. Es sumamente importante. Otro de los mitos tiene que ver con que, bueno, yo ya me curaron el corazón porque me pusieron un stent o me hicieron un bypass. Bien. Bueno, no. Es importante esa pregunta, es sumamente importante. El bypass y el stent lo que van a resolver es un evento agudo, ¿ok? Que si se quiere es un epifenómeno, es una situación puntual de algo que viene de muy largo plazo, ¿ok? Todo lo que yo no hice bien, de no comer bien, de no caminar, de tomar mucho alcohol, de fumar, va tapando mis arterias hasta que en un momento se tapan del todo. El stent, el bypass, me la va a destapar. Pero si yo sigo teniendo esos hábitos no saludables posterior a esta situación, en un par de meses, en un año me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, sí, me sirve para el momento agudo, pero tengo que cambiar de manera radical mi estilo de vida para prevenir que no vuelva a suceder, ¿ok? No es que con eso tenga una garantía y que nunca más me va a volver a pasar, ¿ok? Me salvaron la vida en ese momento, pero tengo que retomar y hacer las cosas como corresponden, ¿ok? Hábitos saludables. Bueno, y como también este es el mes del corazón, creemos importante desde pedir y desde acudir, poder concientizar a nuestra población acerca de lo importante que tiene que ver la reanimación cardiopulmonar en la comunidad. Porque las muertes súbitas en Argentina se producen en un 80% fuera de los hospitales. O sea que ustedes pueden ser protagonistas de salvar a una víctima de muerte súbita. Esto ocurre en el banco, en el colegio, en el club, en el lugar de trabajo. Así que vamos a hablar ahora de la reanimación cardiopulmonar para poder darle herramientas. Una de las preguntas acerca de la reanimación cardiopulmonar tiene que ver con el inicio. ¿Cómo me doy cuenta que una persona necesita reanimación cardiopulmonar? Perfecto. La manera de darnos cuenta que una persona necesita reanimación cardiopulmonar es porque al llamarla no me va a contestar, está inconsciente y voy a identificar que no está respirando bien o que está respirando mal. Una persona que está inconsciente, que no responde y que tiene una respiración anormal como un jadeo o alguna cuestión por el estilo, esa persona necesita que iniciemos rápidamente la reanimación cardiopulmonar. ¿Y durante cuánto tiempo debo hacer la reanimación? Hasta que llegue el servicio de urgencias médicas, ¿ok? Para relevarnos y empezar con el manejo más avanzado, hasta que esté muy cansado y me tenga que relevar mi compañero, o hasta que llegue el desfibrilador externo para que pueda hacer su trabajo y defina qué tipo de tratamiento le va a dar al paciente. ¿Y cómo sé que la RCP es efectiva? Bien. Para saber que la RCP es efectiva, la tengo que hacer de manera correcta. Y esto tiene que ver con que yo tengo que comprimir el tórax con una profundidad de 5 a 6 centímetros, tengo que dejar expandir el tórax y tengo que hacer esto 100 a 120 veces por minuto, ¿ok? Para los profesionales de la salud, los que trabajan en servicios médicos, tienen algunos dispositivos de retroalimentación que les va diciendo esto está bien hecho, no está bien hecho, ¿ok? Pero para las personas que no trabajan en el ámbito de la salud, si uno logra hacer este tipo de compresión de 5 a 6 centímetros en el adulto, 100 a 120 por minuto,
tiene que quedarse tranquilo de que está haciendo las cosas bien. ¿Y cualquier persona puede hacerla? Cualquier persona, ¿ok? El entrenamiento que se necesita para hacer el RCP es mínimo. Mejor si lo pueden tener desde ya. Es ley, ¿ok? Y hoy por hoy muchos de nuestros hijos, hermanos que van al colegio van a salir de estos lugares con algún grado de formación y entendiendo la importancia de saber hacer el RCP. Como decía Vale, en el 90% de los casos pasa en un ámbito no relacionado a la salud y muchas veces pasa con personas que no conocemos, ¿ok? Estamos en un banco, se cayó una persona que no respira o que respira mal, que está inconsciente, y voy a tener que hacer el RCP, porque es lo que le va a cambiar el pronóstico a esa persona, que el que esté al lado empiece el RCP. Hay mucha gente que no se anima a iniciar una reanimación cardiopulmonar, aunque tenga herramientas, por la implicancia legal que esto pueda tener. Bien, buenísimo traer esto a este lugar y que todos ustedes que están de ese lado les quede claro y lo puedan replicar probablemente. Hay una ley ya reglamentada, salió el año pasado sobre muerte súbita y deja claro en uno de sus artículos, bien claro, de que nadie que haga RCP, sea profesional o no sea profesional de la salud, queda exento de cualquier tipo de complicación o implicancia legal que pueda tener el RCP, ¿ok? Pero sí, es muy importante que uno inicie el RCP. Digamos, hay un estudio científico en donde si yo inicio el RCP inmediatamente desde que ocurre, en el primer minuto, a los 2 minutos, las chances de esa persona de llegar con vida al hospital está cercana al 80%. Si yo tardo 10 minutos en iniciar el RCP, ¿ok? Lo pierdo por cualquier cuestión, porque voy a llamar a tal cosa, porque tengo miedo, porque no sé si lo puedo empezar, si no lo puedo empezar, y me lleva 5, 6, 7, 8 minutos, ese paciente ya tiene menos del 10% de probabilidades de llegar con vida a un hospital, ¿ok? O que llegue la ambulancia al lugar. Si yo estoy haciendo RCP, le cambio mucho las chances a la persona para cuando llega el equipo médico. Claro, en este caso el tiempo es vida, es músculo cardíaco, el tiempo también es cerebro. Totalmente. Así que es importante, y además es importante poder activar esta cadena de sobrevida, porque cada eslabón de la cadena es importante. Contanos, sí. La activación del sistema, ¿cómo se genera? Es muy importante. Si volvemos un poco atrás a la pregunta de cuánto tiempo tengo que hacer RCP. Y acá es cuando uno dice, si yo, cuando detecto que una persona tiene un paro cardiorrespiratorio, no activé el sistema de urgencias médicas, ¿ok? No levanté el teléfono y llamé al 107 o al lugar que tenga el edificio protegido, yo voy a empezar a hacer RCP y nadie se va a enterar de que estoy reanimando a una persona, ¿ok? Entonces nadie va a venir a tratar de suplirme o de darle un manejo más avanzado. Entonces, la cadena de supervivencia se trata de eso, yo encuentro a alguien que necesita RCP y lo primero que tengo que hacer es activar el sistema de urgencias médicas, ¿ok? Y pedirle, si hay alguien presente, que traiga un desfibrilador externo automático o semiautomático. Y ahí inicio el RCP. Si somos muchas personas en el lugar, mucho mejor, porque uno empieza el RCP, el otro va a llamar y el otro va a buscar el día, ¿no? Si estoy solo, posiblemente retrasaré el RCP y me iré hasta el lugar que pueda o te pondré en mi celular en altavoz, marcaré el 107 y mientras empiezo a hacer el RCP voy hablando con el operador telefónico y diciéndole qué es lo que tengo. Pero les tiene que quedar sumamente claro que tengo que activar el sistema de emergencias médicas, ¿ok? Y ante la duda de que un paciente requiera o no la reanimación, ¿qué tiene que hacer? Hacerla. Digamos, claramente, si yo tengo la duda de que una persona, no sé si me responde bien, no sé si respira bien, tengo que iniciar el RCP, ¿ok? No le va a hacer ningún daño ni ninguna cuestión. Y si el paciente necesita RCP, probablemente le salve la vida. Y hasta acá hablamos de RCP con solo manos. Es importante aclarar en quiénes tenemos que hacer RCP solo con las manos. Perfecto. Claramente lo que le cambia el pronóstico al paciente es la reanimación cardiopulmonar. En el adulto, fundamentalmente, con el masaje cardíaco, yo le voy a dar las chances para que pueda vivir ese paciente, ¿ok? No tengo que quedarme con la respiración boca a boca, ni con cuestiones que son más puntuales de otras situaciones. En un paciente lactante o en un pediátrico muy chiquitito puede tener algún evento respiratorio, pero en general el paro cardiorrespiratorio se beneficia, científicamente está comprobado, con mano, ¿ok? Con el RCP, con el masaje cardíaco.
Después va a intervenir el desfibrilador y definirá si tiene que hacer un choque eléctrico o no, que no va a quedar en nuestras manos. Y en ese punto, para que quede claro, un desfibrilador es un aparatito que debería estar en un montón de lugares, y esto está incluido en esta ley que yo les decía hoy, de muerte súbita, en donde nos exige que en cualquier lugar en donde circulen más de 1000 personas, aeropuertos, establecimientos educativos, de salud, tiene que haber un desfibrilador, que es un aparatito que es de muy fácil uso. Uno puede entrenarse, el entrenamiento no lleva más de 5 minutos, y si no está entrenado puede seguir la infografía que tiene el equipo y lo va a poder hacer igual que alguien entrenado, ¿ok? Y esto lo que hace es chequear el ritmo del paciente y proporcionarle el tratamiento que corresponda. O me va a decir, seguí haciendo RCP, o me va a decir, alejate, que le voy a dar una descarga eléctrica a este paciente para tratar de resolver su problema, ¿ok? Eso es muy importante, que uno, cuando va a algún lugar, esto nos pasa mucho, a un shopping, puede identificar cuando llega o tenga la costumbre de decir, che, ¿dónde está el de acá? Está allá, porque cuando pasa una situación de este tipo, todos sabemos que es sumamente angustiante para nosotros que somos profesionales de la salud, ni hablar para el que no es profesional de la salud. Ver a alguien inconsciente que no respira es un evento muy traumático. Si uno ya tiene identificadas estas situaciones, posiblemente haga todo mucho más ágil. Así es. Y algunos mitos en referencia a la reanimación que tienen que ver con que es necesario quitarle la ropa a la persona para hacerle RCP. Bien, no es necesario desnudar a una persona para hacer RCP bajo ningún punto. Si estamos en invierno y la persona tiene mucho abrigo, está muy apretada, posiblemente tiene que sacar un par de botones y desajustar un poco para que pueda tratar de expandir mejor el tórax. Pero no es necesario desnudar a una persona. Otro de los mitos tiene que ver con que el DEA solo puede ser usado por el personal de salud. Bien, no. Eso queda totalmente desmitificado, digamos. El DEA lo puede usar cualquier persona. ¿Okay? Hacer mal RCP, si rompo una costilla, tengo implicancias legales. Ya lo hablamos, pero... Bien, importante, igual está bueno repetirlo. No tienen que tener miedo a esto, ¿ok? Imagínense que lo que uno está buscando es salvarle la vida a la persona. Claro. ¿Okay? Entonces, está muerta la persona. Está muerto. Si rompo una costilla es un daño menor. Mal menor. ¿Okay? Y no va a tener ninguna implicancia porque lo que estaba buscando era un bien mayor. ¿Okay? Está tratando de salvar una vida. Es interesante este mito que dice que la RCP es peligrosa para las personas que la realizan. Bien, no. Digamos, muchas veces uno tiene el miedo a contagiarse de alguna enfermedad o lo que fuese. Claramente es un riesgo ínfimo, es una situación que no sucede en general. Pasaba un poco antes, cuando algunas guías hablaban de que había que hacer masaje y ventilación, y donde uno decía, che, yo no le voy a hacer ventilación a alguien que no conozco si no tengo algún dispositivo de barrera. Hoy por hoy sabemos que solamente hay que utilizar las manos, ¿ok? Entonces no nos va a pasar nada. Sí, claramente, y esto uno lo tiene que dejar en claro, si los que estamos en un evento identificamos que alguien tiene un paro cardiorrespiratorio, vamos a tratar de que siempre la persona que se encuentre en mejor estado de salud inicie el RCP para evitar que no venga una persona de 80 años a hacer RCP, donde puede tener una condición física más agotable que otra persona. Claro. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia, Agustín. Bueno, te las voy haciendo. Vamos. La primera es, si tengo ronquidos, ¿sufro del corazón? No. Los ronquidos pueden ser de otra índole. Ahí ya me corre un poco el corazón y me sale el clínico. Los ronquidos pueden ser por una cuestión de sobrepeso, puede ser por una cuestión ventilatoria, o puede ser un síndrome que se llama síndrome de apnea-hipopnea del sueño, ¿ok? Que puede tener que ver con el centro respiratorio central, y para eso tiene que hacer algunos estudios, como es la polisomnografía, y de esa manera uno determina. Hay veces que se resuelve con alguna cuestión solamente una endoscopía nasal, y hay otras veces que requieren de un tratamiento con un dispositivo que se llama CPAP, que es ventilación positiva para dormir, y que con esto se mejora. Pero está buena la pregunta, porque los factores de riesgo para llegar a ese punto muchas veces tienen que ver con los cardiovasculares, ¿ok? Con la mala alimentación, con el sedentarismo, con el tomar alcohol durante la noche, totalmente. ¿Hasta qué punto es peligroso tomar bebidas energéticas? Nos preguntan. Y eso va a depender de la cantidad y de la frecuencia con que uno lo haga, digamos. No es lo mismo entrenar y correr una maratón, en donde uno puede tomar una cierta cantidad para realizar esto, que tomarlo de manera habitual cada 3 horas una bebida energizante. Ahí ya no va a tener el efecto que uno busca. Y también tiene que ver con el corazón que uno tenga, ¿no? Si está sano o está enfermo. Totalmente.
¿Combinar energizantes con cafeaspirina para mantenerme despierta puede afectarme el corazón? Sí, totalmente. Sí. Imagínense que todo esto genera mucha descarga adrenérgica, ¿ok? Que es esto que decíamos hoy de la primera pregunta, si me asusto mucho, si tengo angustia, y todo esto va a descargar que el corazón trabaje de manera más fuerte, y si yo tengo un corazón previamente enfermo, tengo más probabilidades de tener algún evento cardiovascular. Así es. La siguiente pregunta, tomo medicación para el corazón, diabetes y colesterol. ¿No puedo tomar nada de alcohol? Sí. A ver, uno tiene que tener hábitos saludables, tiene que tener una actividad física aeróbica periódica, una dieta totalmente saludable, no fumar, tener un buen control del peso, de su presión arterial. Si la diabetes está en control, está bien controlada, si el colesterol está bien controlado, uno puede tomar dosis mínimas, no tan frecuentemente, no va a tener ningún tipo de implicancia, ¿ok? Como todo es el uso nocivo, ¿no? De alcohol, de las drogas también no lícitas. Totalmente. La otra pregunta es interesante. Dice, si me exijo mucho en el gimnasio o corriendo, ¿puedo provocarme un paro o muerte súbita? Bien, a ver, esto va a depender de cuánto es la exigencia que está hablando, ¿no? Digo, y de cómo está ese corazón y de cómo son nuestros factores previos. Si nosotros estamos bien entrenados, si nos exigimos de manera supervisada, en donde estamos haciendo algo de manera gradual para tratar de llegar a algún objetivo, alguna meta física, y yo me chequeé el corazón como corresponde, con todos los estudios que tengo que hacer, es muy poco probable que tenga alguna situación de este tipo. Ahora, si yo durante 5 años no fui al médico, no me hice un chequeo médico, empiezo el gimnasio de golpe y quiero levantar 500 kilos de pecho, Claro. posiblemente tenga muchas más probabilidades que cualquier otra persona de tener un infarto o un paro cardiorrespiratorio. Claro. La otra pregunta, he pasado por un infarto y llevo 2 stents. ¿Puedo practicar deporte? Sí, bien. Y está bueno que se repitan un poco a veces esas cuestiones. Sí, podés hacerlo, claramente. Es importante, después del infarto, ver en qué condición quedó mi corazón, la consulta con el profesional y que nos determinen un inicio de actividad física supervisado. ¿Ok? Decir, che, bueno, mira, tenés que empezar de esta manera, ir graduando y subiendo, después te voy a volver a chequear el corazón, a ver cómo ante el esfuerzo el corazón responde y posiblemente no tenga ningún tipo de inconveniente y puedo hacer cualquier tipo de actividad física. La próxima, tengo insuficiencia cardíaca y estoy en tratamiento. Me han aparecido edemas en las piernas y retengo líquido. ¿Esto es normal? A ver, uno de los signos característicos de la insuficiencia cardíaca es que, ¿qué significa? Para decirlo de alguna manera no técnica, es que el corazón no bombea de la manera que debería hacerlo. Entonces, o lo hace más lento o con menos fuerza y posiblemente el retorno venoso, que es lo que el corazón tiene que tratar de hacer circular, empieza a estancarse en algunos lugares. Eso es lo que nos dicen que tiene un poco de retención de líquido, de edemas. Hay medicación para eso, esto va a depender un poco del grado de insuficiencia cardíaca que tengas, ¿okay? Para eso hay un tratamiento específico para cada uno de estos grados. No deberías convivir con edemas si estás bien tratado, y cuando hay edemas, eso puede estar hablando de que hay algo que te lo está descompensando. O la medicación es insuficiente, o no lo estamos tomando de manera correcta, o la dieta, o hicimos algo con la dieta, o con la bebida, entonces por ahí hay que ajustar, es el momento cuando uno se nota. Es importante para una persona que tiene insuficiencia cardíaca que se pese todas las mañanas, ¿ok? Es sumamente importante, porque la manera de definir si el paciente está bien controlado o no es con el peso, ¿ok? Si aumenta de peso porque está reteniendo líquido, puede ser que el corazón no esté funcionando bien. Y ese es el momento donde tiene que ir al cardiólogo y decirle, che, mira, aumenté 2 kilos, 1 kilo, para que pueda evaluar qué es lo que está pasando. Sí, revisar la sal también que está comiendo en las comidas, ¿no? Totalmente. Sí, todos sabemos, digamos, que cuando uno vive en ciudades grandes o cuestiones por el estilo, no siempre tiene la posibilidad de definir la comida, digamos, le tocó comer afuera, no sabe cuánta sal le pusieron, poco, mucho, compra algo hecho, puede tener que ver con esto. Sí. La otra pregunta, ¿puedo tomar algún tranquilizante para evitar la ansiedad? Sí, se puede tomar, lógicamente, más si esa ansiedad está generando algún tipo de afectación de la vida cotidiana de la persona o si está generando algún tipo de crisis de angustia. Pero
es importante que más allá de que uno puede tomar un tranquilizante para una situación puntual, tiene que ir en búsqueda de qué es lo que generó esta situación, qué lo lleva a esta situación para tratar de resolverlo de raíz, porque si no vamos a quedar con esta medicación de por vida sin resolver el problema de base, ¿okay? Pero si no tiene una contraindicación puntual. Bien, la siguiente pregunta, ¿por qué siento un soplo en el corazón? Bueno, es raro sentir un soplo en el corazón, ¿okay? Uno puede palparlo, que es lo que le llamamos frémito. Se puede escuchar un soplo cuando lo revisa el médico, quizás le dijeron que le escucharon un soplo. El soplo tiene que ver muchas veces con las válvulas del corazón, que son las que separan las cavidades del corazón. A veces están muy cerraditas, a veces no terminan de cerrar bien y eso puede generar los soplos. En muchas personas hay soplos que son funcionales, que no tienen que ver con una enfermedad, no tienen que ver, digamos, los niños tienen muchos soplos y no por eso tienen una enfermedad cardiovascular, ¿okay? Pero si uno tiene un soplo, es importante que sepa cuál es la causa. Si es una estenosis de la válvula aórtica, si es una insuficiencia mitral, tiene que saberlo como antecedente para después poder explicárselo a quien lo esté revisando o lo que fuese, porque cuando hay esto que se llama valvulopatías, uno tiene que ir haciendo un estudio anual para ver el grado que tiene de esta enfermedad. Bien, y la última que tengo es ¿cuáles son los pasos de la cadena de la vida? Perfecto. Los pasos es un poco lo que decíamos hoy al principio, ¿ok? Cuando yo detecto a una persona, lo primero que tengo que hacer es activar el sistema de urgencias, iniciar el RCP, llegará el servicio de urgencias médicas o utilizaré el DEA, el desfibrilador externo automático, y cuando llegue el servicio de urgencias médicas, ellos ya se encargarán del manejo avanzado y de lo que le sigue en la cadena de la vida, que es el manejo intrahospitalario, que es para lo que bregamos un poco todos, y tiene que ver esta charla, digamos, la idea es que ustedes puedan ser protagonistas, como decía Vale, y cambiar este paradigma en donde la mayor cantidad de personas que desgraciadamente tienen un paro cardiorrespiratorio puedan llegar con vida a un hospital. Y si logramos que el porcentaje de paros cardiorrespiratorios por enfermedad cardiovascular sea cada vez menor, también tiene que ver esto, porque de eso se trata la promoción y la prevención. De eso se trata nuestra misión, Agustín, Totalmente. que la gente que hacemos salud y en esta obra social y en tu organización, acerca de promover hábitos saludables, dar información de calidad, son ustedes los que deciden vivir más y mejor al adoptar todo esto que hablamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en jueves a las 14 horas, donde vamos a estar hablando de la salud cardiovascular y reanimación cardiopulmonar. Hasta la vista. Chao, muchas gracias por todo. Bueno, que ese paradigma cambie, ¿ok? Que cuando somos jóvenes, una consulta anual no nos va a venir nada mal y cuando nos empezamos a hacer un poquito más grande, tenemos que tener un control un poquito más estricto de nuestra salud. Lo que no quiere decir es que tengamos que empezar a tomar medicación ni hacer nada raro, solamente estar al corriente de nuestra salud y prevenir, que me parece que esa es un poco la idea de toda esta cuestión, digamos, darle herramientas y tips para que uno pueda prevenir enfermedades y no solo tratarlas. Y no llegar al infarto, ¿no? Hablemos un poquito de infarto. El mito dice que todo dolor de pecho que un paciente tiene es un infarto. Bien. Bueno, no es así. Sí, lo que decimos en general es, está bueno que cuando a uno le duele el pecho, lo tenga como una marca registrada y sospeche que pueda tener un evento coronario, un infarto, y que por esto consulte inmediatamente, ¿ok? Está bueno, pero no siempre que nos duele el pecho es sinónimo de un infarto. Hay un montón de otras cuestiones osteomusculares y de otra índole que pueden hacernos doler el pecho. Pero está bien que consultemos, ¿ok? Es muy importante que si tenemos un dolor de pecho, que no lo podemos relacionar con nada, es algo nuevo o nos da un poco de angustia, se haga la consulta y sea el profesional de la salud el que les diga, quédate tranquilo, hicimos estos estudios, no es un infarto. Entonces me quedo tranquilo, sabré que estoy teniendo un infarto porque voy a tener dolor de pecho. No, por eso digo, el infarto tiene algunos síntomas que son muy característicos, ¿eh? Eso es, digamos, el dolor de pecho, si se quiere, técnico de un infarto. Uno dice, tengo un dolor de pecho opresivo, siento que tengo una pata de elefante sobre mi pecho, no puedo respirar, se me puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, puedo tener náuseas, sudoración, pero ustedes saben que en la medicina nunca 1 más 1 es 2, entonces muchos de los infartos no se presentan
con estos síntomas típicos, ¿ok? Y, por ejemplo, en un paciente diabético, ¿no? Y ya, si se quiere, relacionando una patología que también es un factor de riesgo sumamente importante, y es una patología sumamente prevalente en la Argentina, la diabetes, ¿okay? Que también es una enfermedad silenciosa, porque se presenta cuando hay una complicación muy grave. Estos pacientes diabéticos, cuando tienen un infarto, más del 50% tiene síntomas totalmente atípicos, ¿okay? Ahora, si yo hice mi control periódico anual, posiblemente me voy a enterar si tengo hipertensión, si tengo sobrepeso, si tengo diabetes, y voy a poder prevenir este evento que, si se quiere, es el más temido junto con el paro cardiorrespiratorio. Bien, y mitos que rodean al infarto, el susto, el estrés, ¿tiene que ver con la predisposición a tener un infarto? Bien, no. El susto, el estrés, lo que genera es una descarga adrenérgica en nuestro cuerpo, nos tira mucha energía, lo cual, si uno tiene un corazón enfermo, no cuidado, posiblemente tenga más probabilidades de tener un evento de este tipo, pero no porque yo me angustie o esté estresado, siempre voy a tener un infarto, ¿ok? Bien, y hablando de hábitos saludables, los omega 3 que están tan de moda, ¿son indispensables para tener una buena salud cardiovascular? Sí, son muy importantes, son sumamente importantes. Eso está comprobado científicamente que tiene efectos beneficiosos para prevenir estas cuestiones cardiovasculares, ¿ok? Lo ideal es que lo podamos ingerir de manera natural, del pescado, de algunas verduras. No a todos les gusta el pescado y siempre hay que remarcar esto, porque después viene la gente al consultorio y dice, pero yo como pescado todas las semanas, ¿eh? Pero se comen rebozado, frito, cuestiones por el estilo. El pescado tiene que ser totalmente magro, tiene que ser al horno, para que el omega 3 esté en sus propiedades que estamos buscando. Y si no, vienen algunos comprimidos naturales de esto, pero sí, son muy beneficiosos. Bien, otro de los mitos tiene que ver con la gente joven que tiene mucha familia enferma, cardiópata, con enfermedad ya instalada, que en algún momento me va a tocar. Digamos, no hago nada porque en algún momento ya me va a tocar a mí. ¿Esto es un mito o una realidad? No, es un mito. Sí, cuando uno tiene una carga genética, si digamos nuestros padres tienen alguna cuestión genética cardiovascular, vamos a tener un riesgo un poco más elevado, ¿ok? Pero no siempre tiene que ver con la genética, y ese es uno de los mayores, si se quiere, errores o mitos. Si mi papá tenía colesterol, entonces yo también voy a tener colesterol. Sí, mi papá quizás tenía colesterol porque no caminaba, no hacía actividad física, comía mal, tomaba alcohol, fumaba y cuestiones por el estilo. Todos esos factores se llaman factores de riesgo modificables, ¿ok? Si yo en todos ellos, puedo intervenir y puedo mejorarlos. Como saludablemente, hago actividad física, no fumo, no tomo alcohol en exceso, claramente no voy a tener riesgo cardiovascular posiblemente. ¿Okay? Bien, y ya que hablaste de colesterol, también cuando hablas de colesterol es un factor saludable. ¿A qué edad le podemos aconsejar a los jóvenes que se empiecen a dosar el colesterol en sangre para saber si tienen o no el colesterol alto? Bien, eso uno no puede hacer una generalidad porque va a depender mucho de esto que decíamos recién. Digo, si claramente mi familia tiene una carga genética, una enfermedad hereditaria relacionada al colesterol, posiblemente desde pequeño tengamos que hacer un chequeo más estricto. Ahora, en general, para el común de todos nosotros, digamos que una persona de 20 años debería hacerse un chequeo de laboratorio para ver el colesterol cada 3 o 5 años, a los 30 años posiblemente cada 2, y a los 40 ya nos toca anualmente, y a los 50 también. Bien, cambiando un poquito de tema, ahora hablando de insuficiencia cardíaca, la gente cree que la insuficiencia cardíaca tiene que ver como cuando deja el corazón de latir. Bien. Mito: cuando nuestro corazón deja de latir es un paro cardiorrespiratorio. La insuficiencia cardíaca fundamentalmente habla de la función del corazón, ¿ok? Cuando uno, si se quiere, lo mide del 0 al 100, posiblemente una persona joven el corazón funciona al 100%. Cuando empezamos a tener algunas enfermedades, ese corazón puede empezar a trabajar en menos, y cuando tenemos un infarto, alguna secuela relacionada con la función del corazón nos puede quedar, ¿ok? Nos puede quedar, y perdón, por ahí me anticipo alguna cuestión, pero digo, podemos rehabilitar, ¿ok? No tenemos que quedarnos con que si tuve un infarto, quedé afuera de todo y ya no puedo volver a hacer nada de lo que hacía antes, me tengo que quedar sentadito mirando la televisión y cuidándome de que no me vuelva a infartar. Bueno, ya que hablaste del tema, ¿y qué pasa con la actividad sexual después de un infarto? Bien.
La actividad sexual, como cualquier tipo de actividad física, no va a quedar bajo ningún punto de vista restringido. Uno puede volver a tener su vida habitual dentro de hábitos saludables, ¿ok? Digo, no va a volver a comer mal y a tomar mal si es que lo hacía. Lo que sí tiene que hacer es, post-infarto, pasado este evento agudo, tener algún tipo de rehabilitación cardiovascular supervisado por un profesional o por un equipo de profesionales de la salud. En función de cómo haya quedado ese corazón, le van a decir, tenés que empezar de esta manera, va a ser gradual, pero claramente en la gran mayoría de los pacientes que rehabilitan su corazón, van a tener una vida totalmente normal, igual que la que tenían antes. No van a dejar de hacer sus actividades físicas bajo ningún punto de vista. Así es, si corrían maratones, las van a volver a correr con el tiempo adecuado para la rehabilitación. Hay otros pacientes que hablan de dolores en las piernas y los atribuyen a dolores musculares y no se piensa, ¿no?, que podría ser algo relacionado con los vasos sanguíneos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Es mito, realidad? Perfecto. Sí, es un mito, es un mito que sea solo muscular. Claramente, así como se afectan nuestras arterias del corazón, de la misma manera se afectan todas las arterias del cuerpo, ¿ok? Y en este sentido hay una enfermedad que se llama claudicación intermitente, que tiene que ver con la obstrucción de las arterias periféricas, y cuando esto nos pasa en las piernas fundamentalmente, empezamos a tener cierta cantidad de metros que caminamos, un dolor muy intenso, en donde la gente habitualmente relata un dolor intenso que tiene que frenar su marcha, el signo de la vidriera, mira para hacerse el distraído un poquito a la vidriera y cuando calma el dolor sigue. Esto tiene que ver igual que con las enfermedades coronarias, que con las arterias coronarias, ¿ok? Se van obstruyendo hasta que en algún momento nos puede generar un infarto de esto. Hay que prestarle mucha atención, no hay que quedarse con que solo es muscular, hay que ir a hacer una consulta médica y si uno hace un control médico periódico, anual, bianual, trianual, probablemente tenga un profesional de la salud de confianza con quien pueda charlar estos temas. No es lo mismo ir un sábado a las 3 de la tarde por un dolor agudo de las piernas a una guardia en donde no nos conocen, en donde probablemente no lo tengan que resolver agudamente, ¿ok? Y se hace un trabajo más a largo plazo. Por eso es importante el control médico periódico. Y el consultar si uno tiene un evento. Si uno tiene un evento agudo, ir a consultar inmediatamente. Otro de los temas tiene que ver con la rapidez que late el corazón, que el paciente lo refiere como palpitaciones. Y algunos pacientes creen que cuando les late rápido están teniendo un ataque cardíaco. Bien. No, eso, las palpitaciones en general nos hablan de que puede haber alguna arritmia. Y la gran mayoría de las arritmias, que es una alteración eléctrica del corazón, son benignas, ¿ok? Hay arritmias que tienen que ver con la respiración. Cuando uno empieza a respirar de cierta manera, nuestra actividad eléctrica puede cambiar. Sí, cuando este latido es muy sentido o cuando nos genera algún otro tipo de síntoma, como falta de aire o alguna otra cuestión, uno tiene que hacer una consulta inmediata, ¿ok? Con un electrocardiograma o con algún otro estudio, claramente nosotros vamos a poder definir de qué se trata esta situación, ¿ok? Pero no es un paro, no es un infarto, sino que tiene que ver con alguna cuestión más eléctrica de nuestro corazón. Y en aquellos pacientes jóvenes que se infartan, 50 años, que dice, bueno, no voy a poder hacer más actividad física, me dijeron que tengo insuficiencia cardíaca, tengo un corazón de una persona de 80 años, ¿qué les podemos decir? Primero y principal que no es así, ¿ok? El corazón no es que envejece, sino que posiblemente quede dañado inicialmente después de un infarto, ¿ok? Ustedes saben que el infarto es cuando se obstruye una arteria y no le llega la sangre a una parte del corazón, que es un músculo, esa parte va a tener un deterioro, pero eso se puede rehabilitar, ¿ok? Es un poco lo que decíamos hoy. Después de un infarto, uno tiene que hacer una rehabilitación acorde a cada uno y a la situación que le pasó y posiblemente pueda volver a hacer lo que tenga que hacer. Si tiene 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, lo que venía haciendo previamente. Este es un tema importante. La Argentina tiene una tasa de obesidad infantil muy elevada. Nosotros, vos Vale lo sabés muy bien, ya estamos viendo cada vez más gente joven con este tipo de patología, ¿ok? Con patología, con cardiopatía isquémica, con eventos relacionados con todo esto. Imagínense que, por eso hablamos de la discapacidad. Si una persona con 35 años tiene un infarto y yo le digo, no podés volver a hacer nada de lo que venías haciendo antes,
tiene 35, 30, 25 años laborales en donde los va a perder. Y no es así, ¿ok? Claramente hay que rehabilitar y van a volver a hacer lo que venían haciendo antes. Sí, hablando de obesidad, el aumento del índice de masa corporal está directamente relacionado con el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Así que es un tema muy importante. Es sumamente importante. Otro de los mitos tiene que ver con que, bueno, yo ya me curaron el corazón porque me pusieron un stent o me hicieron un bypass. Bien. Bueno, no. Es importante esa pregunta, es sumamente importante. El bypass y el stent lo que van a resolver es un evento agudo, ¿ok? Que si se quiere es un epifenómeno, es una situación puntual de algo que viene de muy largo plazo, ¿ok? Todo lo que yo no hice bien, de no comer bien, de no caminar, de tomar mucho alcohol, de fumar, va tapando mis arterias hasta que en un momento se tapan del todo. El stent, el bypass, me la va a destapar. Pero si yo sigo teniendo esos hábitos no saludables posterior a esta situación, en un par de meses, en un año me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, sí, me sirve para el momento agudo, pero tengo que cambiar de manera radical mi estilo de vida para prevenir que no vuelva a suceder, ¿ok? No es que con eso tengo una garantía y que nunca más me va a volver a pasar, ¿ok? Me salvaron la vida en ese momento, pero tengo que retomar y hacer las cosas como corresponden, ¿ok? Hábitos saludables. Bueno, y como también este es el mes del corazón, creemos importante desde Ospedic y desde Acudir poder concientizar a nuestra población acerca de lo importante que tiene que ver la reanimación cardiopulmonar en la comunidad. Porque las muertes súbitas en Argentina se producen en un 80% fuera de los hospitales. O sea que ustedes pueden ser protagonistas de salvar a una víctima de muerte súbita. Esto ocurre en el banco, en el colegio, en el club, en el lugar de trabajo. Así que vamos a hablar ahora de la reanimación cardiopulmonar para poder darle herramientas. Una de las preguntas acerca de la reanimación cardiopulmonar tiene que ver con el inicio. ¿Cómo me doy cuenta que una persona necesita reanimación cardiopulmonar? Perfecto. La manera de darnos cuenta que una persona necesita reanimación cardiopulmonar es porque al llamarla no me va a contestar, está inconsciente y voy a identificar que no está respirando bien o que está respirando mal. Una persona que está inconsciente, que no responde y que tiene una respiración anormal como un jadeo o alguna cuestión por el estilo, esa persona necesita que iniciemos rápidamente la reanimación cardiopulmonar. ¿Y durante cuánto tiempo debo hacer la reanimación? Hasta que llegue el servicio de urgencias médicas, ¿ok? Para relevarnos y empezar con el manejo más avanzado, hasta que esté muy cansado y me tenga que relevar mi compañero, o hasta que llegue el desfibrilador externo para que pueda hacer su trabajo y defina qué tipo de tratamiento le va a dar al paciente. ¿Y cómo sé que la RCP es efectiva? Bien. Para saber que la RCP es efectiva, la tengo que hacer de manera correcta. Y esto tiene que ver con que yo tengo que comprimir el tórax con una profundidad de 5 a 6 centímetros, tengo que dejar expandir el tórax y tengo que hacer esto 100 a 120 veces por minuto, ¿ok? Para los profesionales de la salud, los que trabajan en servicios médicos, tienen algunos dispositivos de retroalimentación que les va diciendo esto está bien hecho, no está bien hecho, ¿ok? Pero para las personas que no trabajan en el ámbito de la salud, si uno logra hacer este tipo de compresión de 5 a 6 centímetros en el adulto, 100 a 120 por minuto, tiene que quedarse tranquilo de que está haciendo las cosas bien. ¿Y cualquier persona puede hacerla? Cualquier persona, ¿ok? El entrenamiento que se necesita para hacer RCP es mínimo. Mejor si lo pueden tener desde ya. Es ley, ¿ok? Y hoy por hoy muchos de nuestros hijos, hermanos que van al colegio van a salir de estos lugares con algún grado de formación y entendiendo la importancia de saber hacer RCP. Como decía Vale, en el 90% de los casos pasa en un ámbito no relacionado a la salud y muchas veces pasa con personas que no conocemos, ¿ok? Estamos en un banco, se cayó una persona que no respira o que respira mal, que está inconsciente y voy a tener que hacer el RCP porque es lo que le va a cambiar el pronóstico a esa persona, que el que esté al lado empiece el RCP. Hay mucha gente que no se anima a iniciar una reanimación cardiopulmonar, aunque tenga herramientas, por la implicancia legal que esto pueda tener. Bien, buenísimo traer esto a este lugar y que todos ustedes que están de ese lado les quede claro y lo puedan replicar probablemente. Hay una ley ya reglamentada, salió el año pasado sobre muerte súbita y deja claro en uno de sus artículos, bien claro, de que nadie que haga RCP, sea profesional o no sea profesional de la salud, queda exento de cualquier tipo de complicación o implicancia legal que pueda tener el RCP,
¿ok? Pero sí, es muy importante que uno inicie el RCP. Digamos, hay un estudio científico en donde si yo inicio el RCP inmediatamente desde que ocurre, en el primer minuto, a los 2 minutos, las chances de esa persona de llegar con vida al hospital está cercana al 80%. Si yo tardo 10 minutos en iniciar el RCP, ¿ok? Lo pierdo por cualquier cuestión, porque voy a llamar a tal cosa, porque tengo miedo, porque no sé si lo puedo empezar, si no lo puedo empezar, y me lleva 5, 6, 7, 8 minutos, ese paciente ya tiene menos del 10% de probabilidades de llegar con vida a un hospital, ¿ok? O que llegue la ambulancia al lugar. Si yo estoy haciendo RCP, le cambio mucho las chances a la persona para cuando llega el equipo médico. Claro, en este caso el tiempo es vida, es músculo cardíaco, el tiempo también es cerebro. Totalmente. Así que es importante, y además es importante poder activar esta cadena de sobrevida, porque cada eslabón de la cadena es importante. Contanos, sí. La activación del sistema, cómo se genera. Es muy importante. Si volvemos un poco atrás a la pregunta de cuánto tiempo tengo que hacer RCP. Y acá es donde uno dice, si yo, cuando detecto que una persona tiene un paro cardiorrespiratorio, no activé el sistema de urgencias médicas, ¿okay? No levanté el teléfono y llamé al 107 o al lugar que tenga el edificio protegido, yo voy a empezar a hacer RCP y nadie se va a enterar de que estoy reanimando a una persona, ¿okay? Entonces nadie va a venir a tratar de suplirme o de darle un manejo más avanzado. Entonces, la cadena de supervivencia se trata de eso, es yo encuentro a alguien que necesita RCP y lo primero que tengo que hacer es activar el sistema de urgencias médicas, ¿ok? Y pedirle, si hay alguien presente, que traiga un desfibrilador externo automático o semiautomático. Y ahí inicio el RCP. Si somos muchas personas en el lugar, mucho mejor, porque uno empieza el RCP, el otro va a llamar y el otro va a buscar el día, ¿no? Si estoy solo, posiblemente retrasaré el RCP y me iré hasta el lugar que pueda o te pondré en mi celular en altavoz, marcaré el 107 y mientras empiezo a hacer el RCP voy hablando con el operador telefónico y diciéndole qué es lo que tengo. Pero les tiene que quedar sumamente claro que tengo que activar el sistema de emergencias médicas, ¿ok? Y ante la duda de que un paciente requiera o no la reanimación, ¿qué tiene que hacer? Hacerla. Digamos, claramente, si yo tengo la duda de que una persona, no sé si me responde bien, no sé si respira bien, tengo que iniciar el RCP, ¿ok? No le va a hacer ningún daño ni ninguna cuestión. Y si el paciente necesita RCP, probablemente le salve la vida. Y hasta acá hablamos de RCP con solo manos. Es importante aclarar en quiénes tenemos que hacer RCP solo con las manos. Perfecto. Claramente lo que le cambia el pronóstico al paciente es la reanimación cardiopulmonar. En el adulto, fundamentalmente, con el masaje cardíaco, yo le voy a dar las chances para que pueda vivir ese paciente, ¿ok? No tengo que quedarme con la respiración boca a boca, ni con cuestiones que son más puntuales de otras situaciones. En un paciente lactante o en un pediátrico muy chiquitito puede tener algún evento respiratorio, pero en general el paro cardiorrespiratorio se beneficia, científicamente está comprobado, con mano, ¿okay? Con el RCP, con el masaje cardíaco. Después va a intervenir el desfibrilador y definirá si tiene que hacer un choque eléctrico o no, que no va a quedar en nuestras manos. Y en ese punto, para que quede claro, un desfibrilador es un aparatito que debería estar en un montón de lugares, y esto está incluido en esta ley que yo les decía hoy, de muerte súbita, en donde nos exige que en cualquier lugar en donde circulen más de 1000 personas, aeropuertos, establecimientos educativos, de salud, tiene que haber un desfibrilador, que es un aparatito que es de muy fácil uso. Uno puede entrenarse, el entrenamiento no lleva más de 5 minutos, y si no está entrenado puede seguir la infografía que tiene el equipo y lo va a poder hacer igual que alguien entrenado, ¿ok? Y esto lo que hace es chequear el ritmo del paciente y proporcionarle el tratamiento que corresponda. O me va a decir, seguí haciendo RCP, o me va a decir, alejate, que le voy a dar una descarga eléctrica a este paciente para tratar de resolver su problema, ¿ok? Eso es muy importante, que uno, cuando va a algún lugar, y esto nos pasa mucho, a un shopping, puede identificar cuando llega o tenga la costumbre de decir, che, ¿dónde está el de acá? Está allá, porque cuando pasa una situación de este tipo, todos sabemos que es sumamente angustiante para nosotros que somos profesionales de la salud, ni hablar para el que no es profesional de la salud. Ver a alguien inconsciente que no respira es un evento muy traumático. Si uno ya tiene identificadas estas situaciones,
posiblemente haga todo mucho más ágil. Así es. Y algunos mitos en referencia a la reanimación que tienen que ver con que es necesario quitarle la ropa a la persona para hacerle RCP. Bien, no es necesario desnudar a una persona para hacer RCP bajo ningún punto. Si estamos en invierno y la persona tiene mucho abrigo, está muy apretada, posiblemente tiene que sacar un par de botones y desajustar un poco para que pueda tratar de expandir mejor el tórax. Pero no es necesario desnudar a una persona. Otro de los mitos tiene que ver con que el DEA solo puede ser usado por el personal de salud. Bien, no. Eso queda totalmente desmitificado, digamos. El DEA lo puede usar cualquier persona. ¿Okay? Hacer mal RCP, si rompo una costilla, tengo implicancias legales. Ya lo hablamos, pero... Bien, lo importante igual está bueno repetirlo. No tienen que tener miedo a esto, ¿ok? Imagínense que lo que uno está buscando es salvarle la vida a la persona. Claro. ¿Okay? Entonces, está muerta la persona. Está muerto. O sea, si rompe una costilla es un daño menor. Mal menor. ¿Okay? Y no va a tener ninguna implicancia porque lo que está buscando era un bien mayor. ¿Okay? Está tratando de salvar una vida. Es interesante este mito que dice que la RCP es peligrosa para las personas que la realizan. Bien, no. Digamos, muchas veces uno tiene el miedo a contagiarse de alguna enfermedad o lo que fuese. Claramente es un riesgo ínfimo, es una situación que no sucede en general. Pasaba un poco antes, cuando algunas guías hablaban de que había que hacer masaje y ventilación, y donde uno decía, che, yo no le voy a hacer ventilación a alguien que no conozco si no tengo algún dispositivo de barrera. Hoy por hoy sabemos que solamente hay que utilizar las manos, ¿ok? Entonces no nos va a pasar nada. Sí, claramente, y esto uno lo tiene que dejar en claro, si los que estamos en un evento identificamos que alguien tiene un paro cardiorrespiratorio, vamos a tratar de que siempre la persona que se encuentre en mejor estado de salud inicie el RCP para evitar que no venga una persona de 80 años a hacer RCP, donde puede tener una condición física más agotable que otra persona. Claro. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia, Agustín. Bueno, te las voy haciendo. Vamos. La primera es, si tengo ronquidos, ¿sufro del corazón? No. Los ronquidos pueden ser de otra índole. Ahí ya me corre un poco el corazón y me sale el clínico. Los ronquidos pueden ser por una cuestión de sobrepeso, puede ser por una cuestión ventilatoria, o puede ser un síndrome que se llama síndrome de apnea-hipopnea del sueño, ¿ok? Que puede tener que ver con el centro respiratorio central, y para eso tiene que hacer algunos estudios, como es la polisomnografía, y de esa manera uno determina. Hay veces que se resuelve con alguna cuestión solamente una endoscopía nasal, y hay otras veces que requieren de un tratamiento con un dispositivo que se llama CPAP, que es ventilación positiva para dormir, y con esto se mejora. Pero está buena la pregunta, porque los factores de riesgo para llegar a ese punto muchas veces tienen que ver con los cardiovasculares, ¿ok? Con la mala alimentación, con el sedentarismo, con el tomar alcohol durante la noche, totalmente. ¿Hasta qué punto es peligroso tomar bebidas energéticas? Nos preguntan. Y eso va a depender de la cantidad y de la frecuencia con que uno lo haga, digamos. No es lo mismo entrenar y correr una maratón, en donde uno puede tomar una cierta cantidad para realizar esto, que tomarlo de manera habitual cada 3 horas una bebida energizante. Ahí ya no va a tener el efecto que uno busca. Y también tiene que ver con el corazón que uno tenga, ¿no? Si está sano o está enfermo. Totalmente. ¿Combinar energizantes con cafeaspirina para mantenerme despierta puede afectarme el corazón? Sí, totalmente. Sí. Imagínense que todo esto genera mucha descarga adrenérgica, ¿ok? ¿Qué es esto que decíamos hoy de la primera pregunta? Si me asusto mucho, si tengo angustia, y todo esto va a descargar que el corazón trabaje de manera más fuerte, y si yo tengo un corazón previamente enfermo, tengo más probabilidades de tener algún evento cardiovascular. Así es. La siguiente pregunta, tomo medicación para el corazón, diabetes y colesterol. ¿No puedo tomar nada de alcohol? Sí. A ver, uno tiene que tener hábitos saludables, tiene que tener una actividad física aeróbica periódica, una dieta totalmente saludable, no fumar, tener un buen control del peso, de su presión arterial. Si la diabetes está en control, está bien controlada, si el colesterol está bien controlado, uno puede tomar dosis mínimas, no tan frecuentemente, no va a tener ningún tipo de implicancia, ¿ok? Como todo es el uso nocivo, ¿no? De alcohol, de las drogas también no lícitas. Totalmente. La otra pregunta es interesante. Dice, si me exijo mucho en el gimnasio o corriendo, ¿puedo provocarme un paro o muerte súbita? Bien, a ver, esto va a depender
de cuánto es la exigencia que está hablando, ¿no? Digo, y de cómo está ese corazón y de cómo son nuestros factores previos. Si nosotros estamos bien entrenados, si nos exigimos de manera supervisada, en donde estamos haciendo algo de manera gradual para tratar de llegar a algún objetivo, alguna meta física, y yo me chequeé el corazón como corresponde, con todos los estudios que tengo que hacer, es muy poco probable que tenga alguna situación de este tipo. Ahora, si yo durante 5 años no fui al médico, no me hice un chequeo médico, empiezo el gimnasio de golpe y quiero levantar 500 kilos de pecho, Claro, posiblemente tenga muchas más probabilidades que cualquier otra persona de tener un infarto o un paro cardiorrespiratorio. claro. La otra pregunta, he pasado por un infarto y llevo 2 stents. ¿Puedo practicar deporte? Sí, bien. Y está bueno que se repitan un poco a veces esas cuestiones. Sí, podés hacerlo, claramente. Es importante, después del infarto, ver en qué condición quedó mi corazón, la consulta con el profesional y que nos determinen un inicio de actividad física supervisado. ¿Ok? Decir, che, bueno, mira, tenés que empezar de esta manera, ir graduando y subiendo, después te voy a volver a chequear el corazón, a ver cómo ante el esfuerzo el corazón responde y posiblemente no tenga ningún tipo de inconveniente y puedo hacer cualquier tipo de actividad física. La próxima, tengo insuficiencia cardíaca y estoy en tratamiento. Me han aparecido edemas en las piernas y retengo líquido. ¿Esto es normal? A ver, uno de los signos característicos de la insuficiencia cardíaca es que, ¿qué significa? Para decirlo de alguna manera no técnica, es que el corazón no bombea de la manera que debería hacerlo. Entonces, o lo hace más lento o con menos fuerza y posiblemente el retorno venoso, que es lo que el corazón tiene que tratar de hacer circular, empieza a estancarse en algunos lugares. Eso es lo que nos dicen que tiene un poco de retención de líquido, de edemas. Hay medicación para eso, esto va a depender un poco del grado de insuficiencia cardíaca que tengas, ¿okay? Para eso hay un tratamiento específico para cada uno de estos grados. No deberías convivir con edemas si estás bien tratado, y cuando hay edemas, eso puede estar hablando de que hay algo que te lo está descompensando. O la medicación es insuficiente, o no lo estamos tomando de manera correcta, O la dieta. o hicimos algo con la dieta, o con la bebida, entonces por ahí hay que ajustar, es el momento cuando uno se nota. Es importante para una persona que tiene insuficiencia cardíaca que se pese todas las mañanas, ¿ok? Es sumamente importante, porque la manera de definir si el paciente está bien controlado o no es con el peso, ¿ok? Si aumenta de peso es porque está reteniendo líquido y puede ser que el corazón no esté funcionando bien. Y ese es el momento donde tiene que ir al cardiólogo y decirle, che, mira, aumenté 2 kilos, 1 kilo, para que pueda evaluar qué es lo que está pasando. Sí, revisar la sal también que está comiendo en las comidas, ¿no? Totalmente. Sí, todos sabemos, digamos, que cuando uno vive en ciudades grandes o cuestiones por el estilo, no siempre tiene la posibilidad de definir la comida. Digamos, le tocó comer afuera, no sabe cuánta sal le pusieron, poco, mucho, compra algo hecho y puede tener que ver con esto. Sí. La otra pregunta, ¿puedo tomar algún tranquilizante para evitar la ansiedad? Sí, se puede tomar, lógicamente, más si esa ansiedad está generando algún tipo de afectación de la vida cotidiana de la persona o si está generando algún tipo de crisis de angustia. Pero es importante que más allá de que uno puede tomar un tranquilizante para una situación puntual, tiene que ir en búsqueda de qué es lo que generó esta situación, qué lo lleva a esta situación para tratar de resolverlo de raíz, porque si no vamos a quedar con esta medicación de por vida sin resolver el problema de base, ¿okay? Pero si no tiene una contraindicación puntual. Bien, la siguiente pregunta, ¿por qué siento un soplo en el corazón? Bueno, es raro sentir un soplo en el corazón, ¿okay? Uno puede palparlo, que es lo que le llamamos frémito. Se puede escuchar un soplo cuando lo revisa el médico, quizás le dijeron que le escucharon un soplo. El soplo tiene que ver muchas veces con las válvulas del corazón, que son las que separan las cavidades del corazón. A veces están muy cerraditas, a veces no terminan de cerrar bien y eso puede generar los soplos. En muchas personas hay soplos que son funcionales, que no tienen que ver con una enfermedad, no tienen que ver, digamos, los niños tienen muchos soplos y no por eso tienen una enfermedad cardiovascular, ¿okay? Pero si uno tiene un soplo, es importante que sepa cuál es la causa. Si es una estenosis de la válvula aórtica, si es una insuficiencia mitral, tiene que saberlo como antecedente para después poder explicárselo a quien lo esté revisando o lo que fuese, porque cuando hay esto que se llama valvulopatías,
uno tiene que ir haciendo un estudio anual para ver el grado que tiene de esta enfermedad. Bien, y la última que tengo es ¿cuáles son los pasos de la cadena de la vida? Perfecto. Los pasos es un poco lo que decíamos hoy al principio, ¿ok? Cuando yo detecto a una persona, lo primero que tengo que hacer es activar el sistema de urgencias, iniciar el RCP, llegará el servicio de urgencias médicas o utilizaré el DEA, el desfibrilador externo automático, y cuando llegue el servicio de urgencias médicas, ellos ya se encargarán del manejo avanzado y de lo que le sigue en la cadena de la vida, que es el manejo intrahospitalario, que es para lo que bregamos un poco todos, y tiene que ver esta charla, digamos, la idea es que ustedes puedan ser protagonistas, como decía Vale, y cambiar este paradigma en donde la mayor cantidad de personas que desgraciadamente tienen un paro cardiorrespiratorio puedan llegar con vida a un hospital. Y si logramos que el porcentaje de paros cardiorrespiratorios por enfermedad cardiovascular sea cada vez menor, también tiene que ver esto, porque de eso se trata la promoción y la prevención. De eso se trata nuestra misión, Agustín, Totalmente. que la gente que hacemos salud y en esta obra social y en tu organización, acerca de promover hábitos saludables, dar información de calidad, son ustedes los que deciden vivir más y mejor al adoptar todo esto que hablamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en jueves a las 14 horas, donde vamos a estar hablando de la salud cardiovascular y reanimación cardiopulmonar. Hasta la vista. Chao, muchas gracias por todo. Bueno, que ese paradigma cambie, ¿ok?